Bienvenidos al canal Historias y Leyendas de Terror. Esta vez les estaré presentando el capítulo número 1 de la miniserie La Bruja Narcisa. Antes de comenzar, quiero agradecerle a Ángel Cardona y a Ángel Aguilar que siempre están escuchando mis historias. Y sin más preámbulos, damos inicio con el capítulo número 1. 31 de octubre de 1865 es el día en que nace Narcisa en una aldea entre las montañas. Narcisa es hija de una vieja que la acusan de brujería. Su papá murió cuando ella apenas tenía 8 años. Muchos se atreven a pensar que la bruja entregó el alma de su esposo al diablo a cambio de más poder sobrenatural. Narcisa tiene otras 2 hermanas, mayor que ella. Ellas siempre andaban persiguiéndola, no querían dejarla que Narcisa tuviera novio, no querían que se casara. Sin duda alguna, Narcisa era la preferida de la vieja bruja. Sus hermanas se ponían muy celosas porque ella era la preferida de la vieja. Entonces era por eso que la perseguían por todas partes para no dejarla tener novio. Los años pasaban y Narcisa crecía cada vez más. Pero sin embargo, se llegó el día en que conoció el amor de su vida. Conoció a un joven muy apuesto de una aldea vecina. Los dos se enamoraron a primera vista. Narcisa casi todos los días salía a hacer mandados a la aldea y fue ahí donde conoció a aquel joven. Se pusieron de acuerdo para verse más seguido porque estaban muy enamorados. Pero Narcisa le dijo que tenían que tener mucho cuidado con su mamá porque ella le prohibía totalmente tener novios. Le dijo que tenía que platicar solamente por las noches y aprovechando que a veces su mamá se iba de la casa, se iba a los cementerios a hacer rituales para ganar más poder, o a veces salía a fastidiar a los vecinos, algunos enemigos que tenía. Su mamá se iba los martes, jueves y sábado. Tenía que aprovechar esas noches para poder platicar, salir a caminar un rato. Se pusieron de acuerdo y así lo hicieron. Jueves, 8:30 de la noche. Las hermanas de Narcisa ya se encontraban dormidas. El joven se acercó a la casa y tocó muy suavemente la ventana. Ya sabía que Narcisa lo estaba esperando, entonces escuchaba fácilmente. Narcisa salió muy cuidadosamente sin hacer ningún tipo de ruido. Si una de sus hermanas se daba cuenta, podía delatarla con su mamá. Lograron salir del lugar y se fueron a caminar al parque de la aldea. En ese momento solo estaba la luz de la luna llena. En esos tiempos no existía la energía eléctrica, o al menos en ese lugar no había. Luego se dirigieron a un lugar más solitario. Les dio un poco de miedo que alguien los pudiera ver. Siguieron caminando y luego se hicieron bajo la sombra de un árbol. La luna estaba muy brillante y debajo del árbol hacía mucha sombra. Estaba un poco oscuro y les pareció cómodo para platicar allí para que nadie los pudiera ver a lo lejos. Se encontraban muy tranquilos platicando, pero de repente algo interrumpió su tranquilidad. Un ruido. Se escuchaba a lo lejos unos pequeños cascos, no sé si de una cabra o de un cerdo. Bueno,
definitivamente eran de un cerdo. Ya se comenzaba a distinguir la silueta de un cerdo muy grande. Narcisa se puso muy nerviosa. De inmediato echó de ver que se trataba de su mamá, que se había transformado en un cerdo. Ellos cometieron el error de ir a platicar cerca de un enemigo de esa vieja, y ella muy seguido salía a fastidiar a los que eran sus enemigos, tratando de enloquecerlos o enfermarlos. La joven pareja, para evitar que esa bruja los viera, se escondieron rápidamente detrás de una cerca de piedras. Narcisa le dijo que tenían que irse rápidamente del lugar, porque en ese momento se encontraban en peligro los dos. Su novio, muy confundido, tuvo que seguirla. Aún no entendía qué sucedía, pero rápidamente se fueron del lugar. Cada quien se fue para su casa. Luego Narcisa llegó a su casa, siempre muy cuidadosamente, sin hacer ningún tipo de ruido. Abrió la puerta y entró a su casa. Pero no le sirvió de nada entrar silenciosamente. Una de sus hermanas sintió su presencia. Se dio cuenta que Narcisa venía de afuera. Se levantó y muy molesta le preguntó que de dónde venía. Narcisa, muy nerviosa, no encontraba nada que responder. Al fin se le ocurrió inventar una mentira. Le dijo que no se sentía muy bien. Tuvo que ir a la cocina a tomar un poco de agua y a calmarse. Su hermana, muy enojada, no se encontraba muy convencida, pero le dijo que se entrara y que se acostara. Se acostó Narcisa y se quedó dormida. Ya no sintió cuando regresó su mamá de hacer los rituales y de fastidiar a sus vecinos. Al día siguiente, Narcisa se levantó muy temprano, encendió el fuego, coció un poco de café. Después de desayunar, se dirigió hacia un pequeño arroyo que había en la aldea. Se fue a lavar ropa y ella se encontraba muy tranquilamente pensando en su novio. En realidad, ella estaba muy enamorada. Ya tenía una hora de estar lavando ropa Narcisa. Poco había lavado por estar pensando tanto en aquel joven, cuando de repente sus dos hermanas llegaron. Le dijeron que su mamá necesitaba hablar seriamente con ella. Narcisa se asustó mucho. Estaba muy nerviosa y no sabía qué hacer. Finalmente hizo el valor de ir a ver para qué la quería su mamá. ¿Qué crees que sucederá con Narcisa? ¿Será acaso que su mamá los descubrió? Eso lo sabremos en el siguiente capítulo, no te lo pierdas.